Muy buenas tardes, queridos compañeros. Bienvenido también Santiago, quien hoy nos acompaña. En esta ocasión, pues, nuestro encuentro en tertulia sobre filosofía de la ciencia, que es parte del trabajo del grupo Filociencia. Este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia, como ya se mencionó. ¿Cómo se procede? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes con el propósito de informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que puede estar interesado. Nos encontramos todos los miércoles en horario de 3 a 5 de la tarde, hora colombiana, y quienes deseen obtener mayor información pueden contactar a lochoar@unbosque.edu.co o a bastidasastrid@gmail.com. Entonces, para la tarde de hoy se ha seleccionado un artículo publicado en la revista Latinoamericana de Filosofía, volumen 49, número 1, año 2023, otoño 2023, y hace parte de la sección de las crónicas dentro de esta revista. El artículo se titula Roberto Torretti, la filosofía de la ciencia en América Latina. Para contextualizar un poco, pues esta revista en la cual aparece dicho artículo fue fundada en 1975 por el doctor Ezequiel de Olazo y que es una publicación de acceso abierto con trabajo de padres ciegos externos que reciben contribuciones en cualquier área de filosofía y está abierta a todas las corrientes, ideas y tendencias en filosofía. La revista aspira que en ella se pueda presentar la colaboración de aquellos estudiosos que quieran exponer ante sus colegas y el público en general resultados de sus investigaciones. Esto con el propósito de que si alguien de los que escuchan, ven esta tertulia, pues también puedan consultarla. Y un poco sobre el autor del texto que hoy vamos a comentar es el doctor Alejandro Cassini, filósofo argentino, nacido en 1959 y es un doctor en filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor adjunto regular en Filosofía de la Ciencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, director del Departamento de Filosofía de la misma universidad entre los años 2009 y 2011, miembro e investigador principal del Centro de Investigaciones Filosóficas y miembro del Consejo de Redacción de la revista que ya se mencionó. Es investigador independiente de CONICET y sus estudios se centran principalmente en cuestiones relacionadas con filosofía de la ciencia. En el año 2016 recibió el premio CONEX en la disciplina de lógica y filosofía de la ciencia, pues lo cual también nos habla muy bien de quién está presentando el artículo sobre la vida de nuestro querido Torretti. Tiene 2 libros publicados, El juego de los principios, una introducción al método axiomático, publicado en el año 2007 en Buenos Aires, y el libro Presente y Futuro de la Filosofía en el año 2010, también publicado en Buenos Aires. Entonces, esto como información general que también permite conocer un poco de quiénes son las personas que escribieron o en qué fuentes también podemos acceder de primera mano a este artículo. Entonces cedo la palabra al colega Luis Francisco. Muchas gracias. Bien, en el día de hoy, para todas las personas que participan en esta sesión, como para quienes posteriormente observen el video, vamos a tomar como pretexto la vida de un filósofo de la ciencia que partió hace poco tiempo de este mundo. Nos estamos refiriendo al doctor Roberto Torretti,
quien falleció a finales del año 2022 y quien dejó una huella notable. Básicamente, él falleció el 12 de noviembre de 2022 en Santiago de Chile, ya después de 92 largos años de existencia y de una carrera académica de 60 años sin ninguna interrupción. Y por supuesto es una de las figuras más importantes de la filosofía de la ciencia en el siglo XX y de la filosofía general de América Latina en el siglo XX. Es comparable su trabajo con el de el filósofo argentino de la ciencia Mario Bunge. A pesar de que Mario Bunge fue más amplio su espectro de trabajo desde la ontología, la epistemología, la filosofía de la ciencia de varias áreas, en el caso del profesor Torretti, y eso lo vamos a tener en cuenta en lo que estemos conversando a lo largo de esta sesión, él, a pesar de que hizo unos estudios iniciales sobre Kant, posteriormente se dedicó en específico a hacer trabajos supremamente especializados y profundos en dos áreas. Primero, filosofía de la física, pero específicamente filosofía de la física aplicada a la teoría general de la relatividad y filosofía de la matemática, especialmente dirigida hacia la filosofía de la geometría relacionada con espacios curvos, esa filosofía de la geometría que trató todo el vuelco o la revolución en geometría que va desde Riemann, Lobachevsky, hasta Poincaré a principios del siglo XX, es decir, la segunda mitad del siglo XIX, porque con esa geometría de los espacios curvos, justamente es que después Einstein, seguramente con el apoyo de Maleva Maric, pudo fundamentar el aparato matemático que permitió la producción de lo que sería la teoría general de la relatividad. Pues bien, entonces aquí entendemos que la labor del profesor Torretti siempre se centró sobre los aspectos, o principalmente sobre los aspectos de la filosofía de la física y filosofía de la geometría. Indudablemente él tiene también una amplia producción en otros tipos de temas filosóficos, pero sus obras magnas tienen que ver con filosofía de la física y también pues en compañía de un filósofo de la ciencia español, Jesús Mosterín, que también ya falleció, produjeron un diccionario de lógica y filosofía de la ciencia con una primera edición en el año 2002, con una reedición, una segunda edición, vale la pena decirlo, del año 2010, donde se hicieron algunas correcciones, justamente algunas correcciones que el profesor Cassini había hecho y algunos adendos que se involucraron. Claro, este diccionario tiene un énfasis en aspectos relacionados con la física relativista, física cuántica, componentes de lógica y de matemática, y es muy escaso en aspectos que tengan que ver con filosofía de las ciencias sociales. En ese sentido, pues se queda corto porque no fue un frente que hubiese abordado el profesor Torretti a lo largo de su vida. Bien, en ese sentido vale decir que tanto el profesor Roberto Torretti como el profesor Mario Bunge son los dos filósofos de la ciencia, por lo menos en el siglo XX, más nombrados, de más alta producción, de muy alta producción. Indudablemente, pues comparar un poco la
la producción de Mario Bunge, pues es un poco exagerado porque Mario Bunge tiene una producción gigantesca en filosofía general, filosofía de la ciencia, epistemologías y análisis de política científica también, en todos los campos, un hombre universal. Pero estos dos son los filósofos más amplios en el siglo XX que produjeron elementos de reconocimiento mundial en filosofía de la ciencia. El uno falleció en 2020, si no estoy mal, Mario Bunge, y en el 2022 el profesor Torretti. Pues bien, vale decir en ese sentido que el estado de cosas de solamente señalar dos filósofos de la ciencia de renombre mundial para América Latina resulta muy pequeña esa cifra. Y eso muestra pues el estado de la filosofía de la ciencia en nuestro continente, en nuestro subcontinente de América Latina, habida cuenta que después de ellos dos, pues sí podemos encontrar una playa de filósofos entre los que puede estar perfectamente el profesor Cassini, Germán Guerrero Pino de Colombia, tal vez Gonzalo Munévar, que tiene una resonancia dentro de los Estados Unidos, es un filósofo barranquillero, nacido en 1945, dedicado al trabajo de la filosofía de la ciencia en general y en filosofía de la física. Encontramos a Olimpia Lombardi también. De pronto el profesor Cristian Soto, que fue cercano a Roberto Torretti por lo menos en los últimos 20 años. Tal vez David Teira, el profesor Pablo Acuña de la Universidad de Chile, el profesor José Ferreiros, que es un filósofo de la ciencia, pues es español, pero muy cercano a la producción latinoamericana. Ya habíamos nombrado a la profesora Olimpia Lombardi, con quien tuve la oportunidad de conocer, así también en la Universidad del Bosque. La profesora Patricia Palacios, que trabaja en la Universidad de Salzburgo, en Austria. El profesor Adán Sus, pero que también es cercano a la filosofía latinoamericana, pero es español. Con ellos, pues, indudablemente es un segundo nivel que podríamos tener. También el profesor Jaramillo, Juan Manuel Jaramillo, de Colombia. Y hay algunos profesores brasileños, pero en ese orden encontramos que lo que hacemos habitualmente nosotros en el campo de la filosofía de la ciencia, con algunos pequeños aportes que podemos hacer unos u otros, es que somos más bien divulgadores de la filosofía de la ciencia y profesores con algunas responsabilidades de investigación en nuestras facultades o en nuestros centros de investigación, pero sobre temas que son menores en relación a la importancia o envergadura de tipo mundial, cosa que, por ejemplo, Torretti y Mario Bunge hicieron. Y eso refleja un poco el estado de cosas que tiene la filosofía de la ciencia en América Latina. En el caso colombiano estamos viendo cosas de ese mismo tamaño. La comunidad de filósofos de la ciencia en Colombia es supremamente escasa y el interés que hay por la filosofía de la ciencia también es escaso. Es escaso. Y yo diría muchas veces, claro, la disciplina de la filosofía de la ciencia, que hay veces no se entiende por qué existe o para qué existe, es una disciplina en sí misma que es independiente, que tiene su autonomía, pero también tiene sus relaciones con los distintos tipos de ciencias, sean ciencias físico-naturales, entendámoslas como la física, la astronomía, la química, la bioquímica, la biología, la geografía, la geografía física, como también con las ciencias humanas y sociales, entiéndase con sociología, historia, psicología, lingüística, eh, eh,
trabajo social, por decirlo de alguna manera, distintas áreas del conocimiento humano y social. Y por supuesto con las ciencias del pensamiento, hablamos de la lógica, de la matemática y de las ciencias de la computación. Entonces, la filosofía de la ciencia se relaciona con todas estas áreas. Y claro, la condición de América Latina de no ser un continente que tenga la vanguardia en los desarrollos de investigación de punta en las ciencias de la naturaleza, ni en las ciencias humanas y sociales, ni en las ciencias del pensamiento, pues hace que nuestra producción siempre esté a la saga de lo que las comunidades científicas y filosóficas de los países que llevan la vanguardia están produciendo. Además que los sistemas de publicación, las editoriales que hacen la publicación de los trabajos de investigación están amparados en todo un sistema muy bien montado, donde los países que tienen el mayor poder de inversión en ciencia y tecnología, pues son los que son poseedores también de los monopolios editoriales que producen la divulgación científica, donde se dan las citaciones, se dan las referencias de unos con otros, y eso hace que haya, pues por supuesto, un monopolio en donde América Latina queda a la saga, con unas muy brillantes excepciones de investigadores que estén en sistemas de producción científica de los países avanzados, como los europeos, los Estados Unidos, Australia, eh, alguno que otro en China, eh, o otro país como Nueva Zelanda, donde hay un poder de producción científica básica y científica tecnológica, es decir, tecnocientífica. Entonces, en ese sentido, vamos, a propósito del profesor Roberto Torretti, vamos viendo cuál es la situación del nivel de producción filosófica sobre la ciencia que se hace. Y entender que para el caso del profesor Torretti, pues él se dedicó a la filosofía de la física en los campos de teoría de la relatividad y algunos elementos de teoría cuántica, y a hacer filosofía muy especializada. Él hacía filosofía especializada no como una filosofía general de la ciencia, sino como una filosofía de la ciencia específica, e incluso para los especialistas en esas áreas, que necesariamente tenían que tener todo el bagaje y las baterías de herramientas de técnica matemática para poder entender ciertos desarrollos que él planteaba, lo cual hacía como asimétrico, desbalanceado muchas veces sus lecturas, por ejemplo, en el caso de la filosofía de la física. Tuve la oportunidad en el año 2010 pedirle al profesor Torretti averiguarle, pues, le escribí y le averigué si había traducción al español de su obra de Philosophy of Physics, que había sido publicado por la Cambridge University Press en 1999. Él muy amablemente y el mismo día me respondió que no, me dijo: muchas gracias por su amable mensaje y sus buenas y animadoras palabras sobre mis libros. No existe ninguna traducción al español de The Philosophy of Physics. Le saluda cordialmente Roberto Torretti. Y esto muestra el estado de retraso que tenemos en América Latina con relación a la filosofía de la ciencia, porque habitualmente no tenemos un dominio de manejo, lectura en inglés, y fuera de eso, pues las publicaciones en español no son suficientemente equiparables, simétricas en cantidad y en calidad con las publicaciones que vienen en inglés. Entonces esto hace que muchas producciones, incluso de intelectuales de América Latina que están en los países de vanguardia, muchas veces por ignorancia del idioma o por desconocimiento de las publicaciones o porque el acceso hay que ser pago, no los podemos acceder. Entonces, quería, digamos, como hacer este panorama general de entrada
para que podamos hablar al respecto y tal vez decir lo siguiente. Bueno, sí, a propósito de que aquí está Santiago, ¿por qué es importante tener conocimiento sobre aspectos de filosofía de la ciencia? Los investigadores, estudiosos de cualquier área del conocimiento, ya sea ciencias físicas, naturales o ciencias humanas y sociales o ciencias del pensamiento, los tres grandes grupos que ya hablamos, o quienes estén trabajando ya en las compilaciones de las ciencias que llamaríamos ciencias de la complejidad, requieren tener unos fundamentos básicos de educación filosófica para entender la naturaleza de los objetos de investigación dentro de sus propias disciplinas. Esa comprensión de los objetos de investigación quiere decir la configuración de una abstracción teórica para entender qué es lo que se considera fenómeno digno de estudiar. Y en esa medida, al delimitar unos objetos de investigación propios de una disciplina de la ciencia, poder decir entonces ese objeto se puede abordar de tal manera procedimental, es decir, de poder señalar cuáles son los métodos o metodologías más apropiados que estén en relación con la naturaleza del objeto que se va a investigar. Y cuando hablo del objeto, no estoy hablando de una cosa física, estoy hablando técnicamente del concepto objeto en ontología y en filosofía de la ciencia. Este campo, me refiero al campo de fenómenos que tienen unas características, unos atributos, unos rasgos que permiten identificar inteligiblemente que eso es lo que percibo, capto y de lo cual necesito hacer indagación en términos cualitativos, cuantitativos o mixtos que me permita decir cómo es esa realidad. Ese es objeto. Pero para llegar ahí también se requiere una reflexión sobre cómo proceder a través de procesos, pasos, métodos y también con la utilización de instrumentos que me permitan primero observar, captar, recoger la información y después procesarla. Todo eso es obvio que necesita una fundamentación de orden filosófica, científica, de tal manera que no demos pasos de ciego para acercarnos a esos objetos de investigación en las distintas áreas. Y es así que, por ejemplo, en el caso de las relaciones internacionales de los países, habrá algunos fenómenos que hay que entender. La naturaleza de las relaciones, el asunto de la historia de las relaciones internacionales a través del tiempo, lo que es la naturaleza de la diplomacia, los flujos de fuerza que se pueden dar en términos del ejercicio del poder de unas naciones con respecto a las otras, en los campos de política, economía, relaciones con otras potencias, y que hace que el flujo de fuerza sea como una suma vectorial, como en física se hace, una suma de vectores que hace que un país tenga mayor o menor capacidad de negociación o potencia. Todo eso hay que construirlo desde un punto de vista ontológico como un objeto para indagar, para estudiar. Y hay que ver entonces cómo es que vamos a estudiar eso a través de qué tipo de métodos, qué tipo de mecanismos me van a permitir con unos dispositivos o aparatos para recoger la información y poder hacer las interpretaciones. Todo eso tiene que ver con pensamiento filosófico científico. Por eso es que la filosofía de la ciencia es un elemento importante para poder educar, llamémoslo así, a los investigadores que no tienen mayor formación filosófico-científica. No es un asunto solamente de ver una materia como metodología de la investigación. Hay que entender que es un fundamento ontológico de un determinado campo de conocimientos en una disciplina, cómo está configurado, cuál ha sido su historia, cómo se procesa, y en esa medida entender la historia de las investigaciones en ese campo, y de esa manera pues el investigador joven tendrá la oportunidad de tener un mayor poder de análisis, discernimiento y decisión de lo que tienen que hacer para desarrollar junto con sus colegas un proceso de investigación que dé resultados que sean potentes en su capacidad explicativa y en su capacidad comprensiva.
Me parecía importante decir esto, Astrid y colegas, para dar a entender por qué la importancia de la filosofía de la ciencia y por qué también ese estado de atraso de este campo en América Latina. Gracias. Muy bien, Francisco, muchas gracias porque esto también contextualiza la razón de por qué se escogió este artículo para la tarde de hoy, en razón a que puede entenderse en la perspectiva de que pudiera ser una muy disciplinada biografía que se hizo sobre el autor, pero es un poco más allá, es el hecho de que, bueno, o como yo lo percibo, el ejercicio que ha hecho nuestro escritor al referirnos a algunos elementos de orden técnico que él mismo lo fue mostrando. Torretti fue una persona que se esmeró mucho por perfeccionar toda esta parte técnica de la filosofía de la ciencia. Y cuando digo la parte técnica, me estoy refiriendo, por ejemplo, al poder hacer precisiones en algunos conceptos, como lo muestra la generación de su diccionario en cuanto a la claridad conceptual en relación a situaciones como la forma de reproducir o de citar traducciones, ya que se esmeró por buscar directamente de la fuente para él mismo hacer la traducción. A mí me llamó mucho la atención este aspecto, en razón a que nosotros, con lo que estás mencionando, pues lo que hacemos es leer las traducciones de otros, pero poca cultura tenemos de ir a la fuente original y de leer en el idioma original en el que están escritas las obras para que seamos nosotros mismos los que hagamos la interpretación. Entonces eso lo que va generando es una relectura, una segunda lectura en la cual muchas veces la intencionalidad se puede tergiversar o se construye para nosotros mismos un criterio muy por fuera de lo que originalmente pudieron plantear personajes como Kant o como Aristóteles, que son obras que por su carácter clásico requieren de una alta formación en el idioma en el que fueron elaboradas. Y esto también muestra el dominio que va a tener Torretti en estas áreas, además del dominio en áreas como la matemática, y en la forma como dije, de teorías y de la forma como se hacen las citaciones y explicaciones teóricas, que se resume a través de apéndices técnicos propios de la enciclopedia científica. Desde luego que ya no estamos viviendo esa época enciclopedista en la que muchos fuimos formados, sin embargo el espíritu de algunas cosas se mantiene y permite claridad. Lo que también es un logro es el hecho de que tuviera un buen dominio de un inglés, que aquí se llamaría un inglés como correcto, un inglés adecuado. Esto también hace parte de la formación del investigador y del científico. En las generaciones actuales, los chicos, como decir Santiago, son personas que tienen un alto ya nivel de formación en esa segunda lengua, cosa que para nosotros los que estuvimos en las generaciones anteriores no tuvimos esa ventaja. Entonces, ver cómo una serie de elementos se conjugan en un personaje que hace las veces de investigador, pero también las veces de divulgador de una información que requiere cierta especialidad. Esto como algo de las tantas cosas interesantes que hay en la lectura de este artículo. Me parece muy útil esto último que has estado diciendo, pues en general todo lo que has dicho, pero en particular el énfasis que hiciste ahorita en relación con el dominio de la lengua inglesa. El asunto es que las nuevas generaciones tienen un mayor acceso al aprendizaje del inglés, es cierto, pero eso no garantiza que escriban correctamente en inglés. La prueba es en mi propio ejercicio profesional, cuando los escritos que he hecho en español he tenido que hacer el ejercicio de traducción al inglés. Yo tengo a alguien que me lo revisa en Alemania, tú conoces en la Universidad de Colonia, Daniela, me los corrigen. Y por supuesto, uno escribe de determinada manera, pero la cantidad de correcciones que me tocó hacer era abundante. Entonces, no necesariamente
uno por tener algún conocimiento de la lengua inglesa escribe bien. Ahora hay mayores ayudas, porque para un inglés más académico, no diríamos elegante, pero sí académico y más preciso, tenemos, por ejemplo, los traductores, sobre todo el del chat GPT, el que yo tengo acceso ahorita, el del 3.5, y te hace unas traducciones que son de lo mejor, incluso más avanzadas de las del traductor de Google, porque he hecho los ejercicios comparativos y en mi propia lectura de textos de inglés a español o de español a inglés. Pero esto es válido tenerlo en cuenta y sé que esto a la gente le interesa para que lo tenga en cuenta. Y en su ejercicio de lectura también hay la posibilidad de traducir incluso la voz, aunque todavía está muy poco avanzado ese proceso, a pesar de que ya muchos videos que vienen en distintos idiomas se pueden escuchar en español, pero esa herramienta todavía está, llamémoslo así, falta de mayores desarrollos. Pero volviendo al punto, yo quería anotar lo siguiente. Roberto Torretti, él se inició no como filósofo, él estudió inicialmente Derecho en la Universidad de Chile, pero decepcionado con esa carrera no llegó a terminarla, aunque completó todos los créditos académicos que eran necesarios para poder obtener el título de abogado. Antes de abandonarla, él ya había iniciado sus estudios de filosofía y se doctoró en la Universidad de Friburgo en el año de 1954. Sabemos que Friburgo es en Alemania, en este caso pues Alemania Occidental, porque ya en 1954, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania había sido dividida y estaba Alemania Oriental y estaba Alemania Occidental o Alemania Federal. La tesis doctoral de Roberto Torretti estaba realizada bajo la dirección de un profesor que no ha sido muy sonado, Wilhelm Szilassi, y trataba sobre el pensamiento político del filósofo alemán Fichte. Era una temática sobre la que posteriormente él nunca más volvió a tratar. Luego se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde residió entre 1955 y 1958. Y allí se desempeñó como traductor para las Naciones Unidas. Aquí pues ya se ve que tenía una gran ventaja en el dominio de la lengua inglesa y por supuesto en la lengua alemana, habida cuenta de que sus estudios, los que tuvo que hacer sobre Fichte, obligaban a tener un conocimiento supremamente pulido del alemán, por lo menos el alemán internacional. Entre 1958 y 1961 fue profesor de la Universidad de Puerto Rico y desde el año 1961 se devolvió a Chile y estuvo allí hasta el año de 1964 en la Universidad de Concepción. Y desde 1970 fue profesor en la Universidad de Chile. Durante esos años de formación y maduración de su pensamiento, Roberto Torretti se dedicó principalmente al estudio de la filosofía de Kant. Observemos que todavía no toca para nada los asuntos referidos a la filosofía de la ciencia, pero a través del estudio de la filosofía de Kant es que se abre todo su interés que le permite tener una comprensión cabal después a partir de sus estudios profundos acerca de Kant. Esos estudios de Kant los completó con una beca de la organización von Humboldt en los años de 1964 y 1965, cuando realizó una estadía en los archivos Kant en la ciudad de Bonn, la capital de Alemania Federal en ese momento. Entonces, teniendo en cuenta que ya había tenido un dominio sobre la lengua alemana con su tesis sobre Fichte, pues estuvo 2 años trabajando en los archivos Kant de la ciudad de Bonn, o sea, tomando los manuscritos, los papeles directos, estudiando las versiones originales de los estudios kantianos, de los contenidos de las obras kantianas.
Y como resultado de esas investigaciones, publicó en Chile un primer libro llamado Manuel Kant, Estudios sobre los fundamentos de la filosofía crítica. Eso lo hizo en el año de 1967. Esta es una obra única en su tiempo por su amplitud y, por supuesto, por la erudición. Ustedes supondrán que el nivel de amplitud y erudición estaba salvaguardada por el hecho de que había estado directamente con los originales de los escritos kantianos en Bonn. La primera edición de esta obra fue publicada por la Universidad de Chile y tuvo una distribución que fue muy limitada fuera de ese país. Ya en el año de 1980 se publicó en Buenos Aires, en una editorial que desapareció muy rápido, una segunda edición. Esta era la editorial Charcas, pero no duró mucho. Y se le hizo una pequeña actualización que tuvo una amplia repercusión en Argentina, que definitivamente ha sido un país que tiene una mayor reflexión filosófica, por ejemplo, que la que se hace aquí en Colombia. El profesor Cassini señalaba que él mismo había utilizado con provecho cuando era estudiante esa obra y recuerda que le resultó sumamente útil para transitar la difícil deducción trascendental de las categorías kantianas que a todos nosotros siempre nos ha puesto en problemas. Ese sistema de categorías kantianas de tipo deductivo trascendental. Entonces, esta obra se ha seguido empleando durante muchos años, aunque la edición que se produjo en Argentina pronto se agotó y nunca más se reeditó. Más tarde, Roberto Torretti publicó en Chile, en ediciones de la Universidad Diego Portales, que fue su última estadía académica, una tercera edición actualizada para el año 2005. También hizo una cuarta edición para el año 2013, lo cual revela el interés que seguía despertando la obra sobre Kant después de 40 años de haber sido emitida la primera edición. Dice el profesor Cassini que Torretti publicó artículos sobre la filosofía de Kant, eventualmente adicionándolos a la obra de la cual estamos hablando. Y posteriormente sacó un libro con esos artículos compilados con el título de Variedad en la razón, y lo hizo en coautoría con su esposa, otra filósofa, la señora Carla Cordúa, y fue editado en Puerto Rico en 1992. Pues vale decir que mantuvo toda su vida su interés por la filosofía de Kant e incluso defendió en una perspectiva kantiana de la objetividad en la ciencia. Teniendo en cuenta esto que estoy señalando, podríamos decir que hacia 1970, retornando al pasado, él había emigrado a Puerto Rico, donde ejerció como profesor de filosofía durante 25 años hasta que se jubiló en el año de 1995. Entonces, ustedes supondrán, eran viajes que iban de Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, y por supuesto vivía viajando entre esos tres países. En Puerto Rico sus investigaciones tomaron un rumbo diferente, orientándose decididamente hacia el campo de la filosofía, de la matemática y de la física. Y ahí es cuando entramos a ver cómo él se convierte en un filósofo de la ciencia, pero en ese caso de las ciencias específicas de la matemática y de la física. Torretti había comenzado a estudiar matemática y física de una manera completamente autodidacta. Y esto hay que resaltarlo profundamente. Pues resulta notable que de esa manera, sin haber realizado ningún tipo de carrera o curso formal en ciencias matemáticas o físicas, haya llegado a dominar, por ejemplo, la geometría diferencial y el cálculo tensorial, que son componentes necesarios para comprender la teoría de la relatividad general, de la cual se convirtió en un experto de renombre internacional. Y lo hizo de manera autodidacta. En ese sentido, se resalta que vale más
la pasión y el interés que el hecho de tener un estudio formal. Porque el ejemplo que él da a raíz de sus estudios en matemática lo demuestran. Porque estos son temas que generalmente se estudian a nivel de posgrado de carreras que ya se hayan tomado, como la física y matemática. Y no son nada fáciles, por cierto, de abordar. Sin embargo, lo que había hecho eran sus estudios de Derecho y sus estudios de Filosofía, con énfasis en las investigaciones que había hecho sobre Kant. Entonces, en ese sentido, vale la pena resaltarlo. Estando en Puerto Rico, escribió en inglés sus dos libros más importantes. El primero, Philosophy of Geometry, from Riemann to Poincaré, que ya lo habíamos mencionado, la filosofía de la geometría desde Riemann a Poincaré. Y se publicó en la editorial Rydell en 1978. La obra se corrigió y apareció posteriormente en el año 1984. Y este es un estudio amplio y detallado, con mucha erudición del desarrollo de las diferentes geometrías creadas en el siglo XIX y los debates filosóficos que éstas suscitaron. En particular, aunque no exclusivamente, se concentra en la invención de las geometrías no euclidianas. Entonces, por eso es que yo mencionaba tanto a Riemann como a Lobachevsky, que hablaba sobre las geometrías de espacios curvos, que fueron las que posteriormente sirvieron para toda la implementación matemática en el campo de espacio, para la relación espacio-tiempo en la teoría general de la relatividad de Einstein. Y allí aborda sucesivamente tres principales orientaciones filosóficas acerca de la geometría: el empirismo, el apriorismo y el convencionalismo, que son posiciones epistémicas y de por sí también de base ontológica, que permanecen en disputa hasta la actualidad. Él, en esa misma obra, proporciona una información técnica sobre matemática presupuesta en un adendo, pues al final de la obra, de manera muy compacta, y allí plantea ese adendo con teoría de grupos, topología y variedades diferenciales, que es un aspecto muy técnico propio de la matemática pura, de base, que sirve de base para esta filosofía de la geometría. Como es una obra relativamente técnica y de una lectura exigente, resulta accesible solamente para quienes tienen una formación matemática, como les decía hace un rato, puesto que, con excepción de ciertos pasajes, la mayoría de los capítulos no requieren del dominio de los conceptos matemáticos expuestos en el apéndice, lo cual produce lo siguiente: un desbalance, porque tenemos una obra que, por un lado, hay un desarrollo filosófico que puede ser accedido por una persona de una cultura mediana, pero cuando llega un momento en que se abordan los adendos, se entra en una situación difícil, porque es un conjunto de conocimientos supremamente especializado. Pues cuando se publicó esta obra no existía ningún tratamiento detallado de la filosofía de las geometrías no euclidianas, aparte del que se encontraba en los tratados generales de filosofía del espacio y del tiempo. Tanto Reichenbach como Sklar habían hecho algunas propuestas al respecto, pero eran planteamientos supremamente breves. En cambio, pues Torretti los hizo bastante amplios. El segundo libro, de los más importantes que él produjo, fue Relativity and Geometry, Relativity and Geometry, editado en Oxford por la editorial Pergamon Press en el año 1983. Una segunda edición que se corrigió se publicó por la editorial Dover de Nueva York en el año 96. Esta obra es un estudio detallado y muy técnico de las teorías de la relatividad especial y general de Einstein.
Torretti sigue con detalle y con una enorme erudición el desarrollo histórico de ambas teorías para que en la parte final pues, se pudiera abordar de una manera muy compacta una variedad de cuestiones filosóficas agrupadas bajo un título que él denominó Dispute Questions. Allí se discuten la cuestión de la relatividad, de la simultaneidad, el convencionalismo geométrico y los problemas de la causalidad en el espacio-tiempo relativista, que son análisis de tipo filosófico sobre problemas de tipo técnico que se plantean en el campo de la física matemática, de la teoría de la relatividad. También hace en un extenso y muy denso apéndice, según señala el profesor Cassini, un curso básico de geometría diferencial, pero él dice, el profesor Cassini, que esos conocimientos ya estaban de alguna manera presupuestos en los capítulos dedicados a la relatividad general, por lo que el lector que no disponga previamente de ellos difícilmente podría seguirlos. Al mismo tiempo, es difícil aprender matemática, lo mismo que una segunda lengua mediante un diccionario o una enciclopedia. Es muy complejo y eso hace que lectores que no tengan esa formación en esas áreas que estamos hablando, pero además de eso estén hablando otra lengua, difícilmente hubieran podido abordar esta obra. Esas son de las debilidades que tiene esta obra de Roberto Torretti. De todos modos, esos largos apéndices matemáticos que Torretti insertó en casi todos sus libros no carecen de utilidad, al menos para tener una idea de lo que uno debería saber para dominar las teorías presentadas. Pues las bibliografías, como dijo hace un rato, de los libros de él son bastante extensas, con una que otra excepción, y en ese sentido, pues se nota el tipo de trabajo intelectual que hacía. De hecho, Friedman, el físico Friedman, le reconoce a Torretti el nivel de profundidad de los desarrollos que él hace en sus obras. Sobre todo el de la Relativity and Geometry. Entonces, pues eso pues habla muy bien de su trabajo. El cuarto libro fue titulado Creative Understanding y con el subtítulo Philosophical Reflections on Physics, o sea, en comprensión creativa, reflexiones filosóficas sobre la física. Y esa es una obra que es muy diferente a todas las anteriores. Ante todo, no es un estudio sistemático de un tema como sí lo había hecho en nosotros con un carácter muy especializado y muy técnico, sino en una buena medida es una compilación de artículos independientes entre sí, algunos previamente publicados por él, pero en gran medida que habían sido corregidos o reescritos. Por otra parte, es una obra de filosofía general de la ciencia, la única que él hizo a nivel de filosofía general de la ciencia, a pesar del subtítulo que lleva sobre reflexiones acerca de la física. Es con toda probabilidad su libro más original en el sentido de que no está primariamente dedicado a la exposición histórica o sistemática de temas científicos de tipo técnico, sino a la presentación de sus propias ideas sobre cuestiones epistemológicas fundamentales, tales como la observación en las ciencias, la creación de los conceptos, las revoluciones conceptuales, la estructura formal de las teorías en la física, la teoría de la probabilidad, que es la utilidad de esa herramienta de la estadística con respecto a la configuración de teorías en los procesos de investigación y sus diferentes interpretaciones, ¿no? Y la necesidad física y la necesidad natural, que son conceptos filosóficos que se aplican dentro del campo de la filosofía y la ciencia para el estudio de las distintas disciplinas. Por supuesto, pues hay otras producciones que el propio profesor Cassini se excusa de presentar por la extensión, porque indudablemente pues es muy amplia la obra. Yo me detengo acá,
me tomé el tiempo para intentar explicar esto, que son las obras principales, y para señalar pues el carácter complejo que es la explicitación de la obra de Roberto Torretti, que tiene muchos campos de tipo técnico relacionados con la matemática y la física. Precisamente retomando toda esta síntesis que has planteado poco a poco de la obra, pues vemos cómo la fortaleza está en el campo de las matemáticas, como es el caso del trabajo que en su libro sobre el paraíso de Cantor y titulado La traducción conjuntista en la filosofía de la matemática. Cada uno de estos textos que ya has mencionado e incluido este último, pues nos van mostrando cómo precisamente el autor de hoy es una persona o fue una persona prolífica en todos estos temas, y desde luego que si seguimos abordándolos pues aún encontramos mucho más de lo que va exponiendo el autor. También dentro de sus obras pues hay elementos como a destacar que son de carácter filosófico científico, como son el carácter de la reflexión en torno a elementos que dan el carácter escéptico que él también presentaba frente a lo que escribía o a lo que leía. Y por ejemplo, muy particularmente me pareció importante esto donde en una de sus obras, a la parte final, a ver si me encuentro exactamente el nombre de esta obra, la de la que, la que estoy mencionando, sí, la tradición conjuntista de la filosofía matemática, hay una sección final en la cual esta obra es una reflexión escéptica sobre los resultados de la teoría de conjuntos y sigue una prueba hasta las pruebas de Cohen, publicada en 1963, y que de los axiomas de la elección de la independencia de los restantes axiomas de la teoría de conjuntos de Zermelo, Freikan, y de la hipótesis del continuo, que a su vez es independiente de esos axiomas, junto con los axiomas de la elección. Y se usan unas, digamos, eh, eh, letras en mayúscula para diferenciarlas. Podría sonar precisamente porque él lo mencionó por ese nivel de tecnicismo del cual hemos venido hablando, y que por eso muy seguramente en la cultura académica que nosotros hemos vivido por estos lados, pues está de pronto como algo denso y que llama poco la atención. Hay una explicación de por qué cuando se convocan a encuentros de filosofía de la matemática o de filosofía de la ciencia en general, pues sea de poco interés o el público no sea mucho, dada la exigencia académica que tiene el poder abordarlos. Claro, Astricita, y qué bueno que lo señalas. Aquí estamos haciendo justamente en este grupo el esfuerzo de poder abordar algo que no es parte de la especialidad nuestra, porque nosotros no somos formados en física ni en matemática, pero a través de nuestros estudios en filosofía de la ciencia tratamos de abordar hasta donde es posible la comprensión de los componentes que tienen que ver con la filosofía de la física y la matemática en la producción de un filósofo de la ciencia, en este caso como Roberto Torretti, poniéndolo en contraste con la naturaleza del desarrollo que ha tenido la filosofía de la ciencia en América Latina. Y yo creo que en ese sentido es supremamente válido hacerlo y hay que hacerlo sin temor. Por supuesto, uno se puede equivocar y por eso es que puede uno ir avanzando, pero con pies de plomo, de tal manera pues que hasta donde pueda decir algo, pues lo dice. Aquí vale la pena señalar que con respecto a esa oposición entre realismo y antirrealismo epistemológico y ontológico, al final de cuentas, el propio Roberto Torretti se ubicaba en una especie de realismo pragmático, que el profesor Cassini cataloga de que un poco contradictorio, porque justamente si hay algo que tiene el pragmatismo
concepción filosófica aplicada a la ciencia es que tiende a ser o instrumentalista o antirrealista, es decir, que desconoce la existencia de una realidad independiente a la conciencia. Pero el realista reconoce sectores de realidad que sean aceptables. Decía que de pronto se podría acercar al realismo que planteaba Putnam, que ahorita no recuerdo exactamente el apellido de ese realismo de Putnam, que no es un realismo total, ni es un realismo cientifista, ni por supuesto tampoco es un realismo ingenuo. Recordemos acá que la división entre realismo y antirrealismo está en que el realismo, que tiene varias variedades, valga la redundancia, considera que existe un mundo real, objetivo, que es independiente de la conciencia de los seres humanos y de que el mundo a través de la investigación sistemática puede acceder y obtener la verdad. Y ahí está el antirrealismo que dice que no, que las teorías científicas solamente son resultado de la interacción de los seres humanos con algo que está ahí allí, que se considera mundo y con el cual se interactúa con el propósito de encontrar cierto tipo de invariantes, cosas que se pueden con las cuales interactuar para tomar dominio sobre ellas a través de sistemas de operación y con ello entender cómo funciona el mundo sin saber qué es eso que hay allí. Que la palabra mundo es una palabra de sospecha porque es algo sobre lo cual no se sabe nada. O sea, es el lado totalmente contrario al del realismo que identifica que existe un mundo real independiente de la conciencia. Entonces, en ese sentido, podría decirse que había una actitud epistémica más hacia el lado pragmatista, pero Cassini señala que esta postura pragmatista pues negaría cualquier tipo de realismo en el pensamiento de Torretti, a pesar de que él asimismo se había calificado como un realista pragmático. En ese sentido, de pronto se acerca a varias de las cosas que a lo largo de estos 3 años, con los 160 videos que hay en el canal, hemos venido diciendo, por lo menos de mi parte, y creo que Astrid también estaría de acuerdo con eso, de que tenemos una postura más tendiente hacia el pragmatismo, en el sentido de pronto no antirrealista, pero sí instrumentalista, y es que a través de la operatividad instrumental sobre el mundo, aprendemos cómo funciona y a partir de ese aprender cómo funciona, operamos sobre el mundo para sacar ventaja de él y que ese ha sido el desarrollo de la ciencia. Que sea lo más deseable o no más deseable es una discusión que va ya hacia a la parte de lo ético-político, pero que es la postura que aquí hemos manejado, por lo menos Astrid y mi persona, creo, si no te estoy calumniando, Astrid. No. Tu micrófono está cerrado. No, es que a veces como que no le pico bien en él. No, bien, desde bien. Luego que comparto lo que estás mencionando y es que una de las cosas que uno observa con todo esto que estamos leyendo hoy, donde un personaje como Torretti nos da como unas lecciones de vida con el ejercicio de acercarse a un área del conocimiento que no era su fuerte, pero que la actitud autodidacta lo fue fortaleciendo. Y es el hecho, pues que creo que los que estamos aquí presentes, ninguno de nosotros, bueno, a excepción de pronto de Ricardo, que debe tener algo más de formación matemática, claro, en su trabajo como contador, pero aún así es el hecho de cómo desde esta parte del planeta nos hemos como conformado con más bien, bueno, nuestro fuerte no es esa área, entonces metámonos por las ciencias humanas y sociales, considerando que son de pronto de más fácil manejo, cuando en realidad tienen otro grado de complejidad en otras condiciones. Y cómo esta revisión de los trabajos, por ejemplo, de la perspectiva matemática de Cantor y de cada uno de los elementos que aquí vemos en Torretti, pues nos muestra que en este orden el elemento de lo histórico, ver específicamente en esta última parte del trabajo que él elabora, su obra lo que busca es mirar esos elementos de tipo histórico a partir de una teoría.
Entonces uno puede decir, no, es que la teoría es estática, la teoría, no, al contrario, ella misma, en el mismo desarrollo que van teniendo los que la aplican, los que la indagan, hace que se vaya transformando. Entonces, no es tampoco un asunto de verlo en una manera unilateral, y además que sus desarrollos van mostrando que cada vez tomar elementos también de los autores o de los personajes que habían antes retroalimenta las teorías que tiene el presente. Es el caso de lo que aquí está buscando Torretti cuando examina la mecánica inercial desde Galileo hasta la teoría cuántica no relativista. Entonces, ¿qué hay allí? Que esto es dinámico y es cambiante, y que además pues nos va a identificar algunos elementos de la personalidad de Torretti cuando precisamente mmm, quien examina su obra le hace una serie de observaciones y de revisiones, y él mismo corre a ajustarlas y a tomarlas en cuenta para presentar luego una obra más fina, como más exquisita en los desarrollos teóricos. Y ahí es donde yo identifico también que dentro de esas rasgos, características del investigador en el campo de la filosofía de la ciencia, requiere también de una actitud de apertura para aprender de otros y con otros, para ampliar su conocimiento. Yo puedo ser una persona con mucha experiencia, con muchos años de trabajo, pero eso no le quita que personas jóvenes, personas con nuevos intereses sobre ello, me ayuden a ver elementos nuevos que de pronto por mi fijación en algún tema no me permitieron hacerlo. Y entonces ahí va viendo que el conocimiento científico también requiere de una actitud de cierta flexibilidad, cierta lectura de la perspectiva que otros hacen sobre el trabajo, porque con ello, primero, me enriquece, me fortalece, pero en segundo lugar, yo también puedo ver desde otra orilla lo que allí está planteándose. Entonces creo que eso es lo que hace que se genere comunidad científica, comunidad académica, porque muchas veces las actitudes lo que hacen de las personas maduras o con mayor experiencia es de ser radicales. Y con ello creo que podemos hacer mucho. No sé si para aprovechar un poco el tiempo, otros compañeros de lo que han escuchado o de lo que leyeron. Armando. No, pues excelente la exposición que se ha hecho sobre la obra de Roberto Torretti. Digamos que esa enorme actividad que desarrolló cuando regresó a Chile después de 5 años de vivir en Estados Unidos. Y bueno, creo que lo único que nos falta es mencionar la última obra que hizo Torretti, que es el Diccionario de Lógica y Filosofía de la Ciencia, que lo escribió en colaboración con Jesús Mosterín y que fue publicado por Alianza Editorial en 2002. El diccionario Mosterín y Torretti es una obra sobre ciencia que incluye términos básicos de las grandes teorías de la física matemática, o sea, mecánica y electrodinámica clásicas, relatividad especial y general, mecánica cuántica y física de partículas, y junto con el vocabulario propiamente matemático empleado en la exposición de los elementos de estas teorías. El enfoque de este libro es predominantemente sistemático, cuando fuera, digamos, a los elementos biográficos e históricos, que como indican los autores, la obra trata acerca de ideas, conceptos y teorías, pero no se ocupa de los autores, pensadores y creadores de dichas teorías, ni de su biografía o historia. Digamos que eso obedece el tema, digamos, no es el interés, sino la falta de espacio. Bueno, creo que sería como lo último de su amigo Torretti. Gracias Armando. Sí, tú has ayudado a complementar algo que yo había mencionado al principio, pero lo has dicho con más detalle acerca de las características y la naturaleza del diccionario que hizo conjuntamente con el profesor Jesús Mosterín. La palabra la seguimos cediendo para ya sea Ricardo, Estela o Santiago
con algún comentario o preguntas que pudieran surgir. Pues la verdad me gustaría no sé si profundizaron más en cuanto a la ontología, que la verdad pues desconozco de eso, entonces me gustaría conocer más acerca de eso, por favor. Correcto, bueno, resulta que la filosofía tiene varios componentes. Uno de esos componentes es la metafísica, que son los estudios acerca del mundo, del conocimiento, de la humanidad, de lo ético y lo estético de manera más general. Dentro de la metafísica nos encontramos con un campo que lo llamamos la ontología. Y la ontología es el estudio del ser de las cosas, es decir, el estudio de la constitución del ser de algo que existe y que tenemos capacidad de conocer. Por eso, dentro de una ciencia, decimos que hay un objeto, que sería el ser propio de esa ciencia, el cual tiene unos atributos, unas características, unos rasgos que se manifiestan y que son posibles de acceder desde el punto de vista intelectivo, como conocimiento, y que se hace a través de diversas formas, de observación, de experimentación, de ensayo y error, de operación. Entonces, cuando hablamos de que lo ontológico en una ciencia es un elemento fundamental, es aquello que permite identificar el ser de los objetos que son dignos de investigar en ese campo científico. Por ejemplo, en economía. Si hablamos de la ciencia económica, entonces un objeto que tiene su propio ser para existir es, por ejemplo, la pobreza. Entonces, ¿cómo vamos a identificar la pobreza? Sabemos que la pobreza debe tener unos rasgos, atributos, características. Y esos rasgos, atributos y características deberemos encontrar una forma para abordarlos y poderlos conocer. Entonces, ahí es donde viene que cuando buscamos cómo conocerlo, viene la parte de la epistemología. ¿Cómo construimos el conocimiento sobre ese ente, ese ser que hemos llamado pobreza? Por supuesto, cada ciencia tiene tiene un objeto general, es decir, un ser general, y dentro de ese ser general, como conjunto, tiene una serie de seres particulares, es decir, objetos particulares que son los distintos campos o componentes que hacen parte de esa disciplina. Entonces, eso se constituye en la ontología específica de una ciencia. Por supuesto, en el campo de la filosofía es una ontología general. No sé si Santiago con esto queda más claro el concepto de ontología. Sí, señor, muchas gracias. Perfecto. Estelita, ¿hay algo para decir? No, parece ser que no. Bueno, yo quisiera hacer como parte de esta contribución, mirar el talante del profesor Torretti, su madurez intelectual, y quiero presentarle algunas respuestas a críticos que él tuvo por obras que él escribió. Voy a leerles algunos apartados sobre respuestas a mis críticos. Dice así: agradezco mucho a Juan Bautista Bengoechea, Javier de Donato, Ricardo Parelada y José Romo la atención e inteligencia con que leyeron mis últimos 4 libros, así como sus comentarios generosos y comprensivos. No debe ser raro que un autor reciba una recensión, es decir, un resumen comentado de un libro suyo que lo satisface y llena de alegría, pero que le lleguen 4 a la vez y sobre 4 obras distintas es, creo yo, una suerte sin precedentes. Agradezco también a David Teira,
que es el filósofo de la ciencia chileno con el cual estuve interactuando el año pasado cuando se conmemoró la partida de Torretti y se le hizo un homenaje. Agradezco también a David Teira la oportunidad que me ofrece de responder a mis reseñantes. He aceptado su invitación ante todo para expresarles públicamente mi gratitud. Por lo demás, me limitaré a contestar hasta donde me sea posible algunos interrogantes planteados por ellos y a afinar un par de asuntos que al parecer no supe explicar en los libros con suficiente precisión. Aquí a mí me conmueve mucho que siendo un hombre tan erudito tenga la suficiente actitud humilde para responder de esta manera. Dice, Juan Bautista Bengoechea describe el propósito, contenido y alcance de mi ensayo Crítica filosófica y progreso científico mejor que como podría hacerlo yo mismo. Me limitaré, pues, a reforzar un punto que él toca al final, que la entropía universal vaya siempre en aumento a pesar de que las leyes físicas fundamentales son invariantes bajo la inversión del tiempo, se debe, según Roger Penrose, a que el universo en el que vivimos inició su evolución hace unos 15.000 millones de años en un estado sumamente improbable y por lo tanto de bajísima entropía. Ya sabemos que entropía es ese proceso de pérdida de energía de un sistema. Bengoechea destaca acertadamente que ni la teoría general de la relatividad ni la tecnología actual pueden asignarle una probabilidad al estado inicial del universo en la concepción que se tiene sobre el universo en expansión. Quiero agregar a esto dos consideraciones. Primero, para asignar una probabilidad objetiva a una característica de nuestro universo, hay que suponer una lotería metacósmica que represente a todos los universos posibles mediante bolitas en un saco, en una bolsa, indiscernibles para el administrador de la lotería y saber medir la frecuencia relativa de esa característica entre ellos. Quien sostenga que esto es razonable o que siquiera tiene sentido plantearlo, se entrega irreflexivamente a la jauría creacionista que deduce la existencia de Dios de la extrema improbabilidad de la vida. Si bien, por otra parte, es verdad que un ser vivo y eterno, infinitamente poderoso y justo, sería lo más improbable de todo, id qua improbabilioria cogitari necent, una expresión en latín que es imposible pensar la probabilidad de la existencia de un ser de esa característica. Penrose asigna una probabilidad bajísima al estado inicial de un universo en expansión, apelando a la naturaleza universalmente atractiva de la interacción gravitacional, olvidando que Friedman demostró que en los universos de gran catapum la interacción gravitacional puede y suele ser repulsiva, sin lo cual no habría fuga de galaxias ni enfriamiento sostenido de la radiación cósmica de fondo. En la amable presentación de mis escritos por Ricardo Parellada, veo solo un pasaje que demanda clarificación. Dice Parellada que a la luz de mi defensa de la objetividad sustantiva de las estructuras matemáticas en matemáticas, ficcionalismo y ontología, le parece abrupta mi conclusión de que al filósofo bien puede darle lo mismo que sean inventadas por el hombre, inteligibles o platónicos, ideas presentes en la mente de Dios. Esta conclusión refleja mi antigua antipatía hacia las metafísicas transmundanas que tiendo a ver cada día con mayor lucidez como formas pedantes de superstición. Y aquí se nota ese carácter más bien pragmático y no realista, no trascendentalista de Roberto Torretti. El caso es que, tal como la existencia de un solo Dios todopoderoso no cambiaría en un ápice del curso contestable de las cosas,
Si él existiera, dicho curso coincidiría tal como es en todas sus partes con su voluntad. Así, también la concordancia de la matemática humana con el pensamiento divino sería incapaz de incrementar en lo más mínimo su ostensible validez. Que las estructuras matemáticas sean inventadas o descubiertas por los matemáticos no es menos indiferente para el desempeño efectivo de estos que lo que sería, digamos, para la biología empírica, la creación divina o la generación espontánea de los primeros organismos vivos. En todo caso, nunca veremos en el pensamiento matemático otra verdad que la que nosotros mismos, ahora y aquí, seamos capaces de discernir y sostener. Observen ustedes que en estos dos ejemplos, el primero sobre cosmología, y de hecho, una cosmología relacionada con la cosmogonía, o sea, el origen del universo, y este segundo sobre filosofía de la matemática, acerca del carácter ontológico de la misma, relacionando dos escuelas, una que es la del platonismo y otra que estaría relacionada más con el formalismo, podría ser, se confrontan en los análisis que esos otros dos filósofos hacen de sus propios trabajos. Y se ve que siendo una persona de carácter humilde en su manera de enfrentar el asunto, lo hace con mucha excelsitud, con brillantez y con erudición, a pesar de que hay varias cosas que él dice ahí que yo no comparto, yo las veo desde otra perspectiva. Y no, pues eso sería lo que yo tendría que decir, y pues que necesitamos seguir trabajando muchísimo, no sé cuántos decenas de años para seguir ampliando toda esta divulgación de la filosofía de la ciencia. Quienes estén interesados en empaparse de los temas de filosofía de la ciencia, vean este canal. Les dejo en la cajilla de inicio de los comentarios, les dejo el vínculo donde se encuentran los 161, que este sería el video 161 de esta tertulia, para que miren todos los campos posibles que hay en filosofía de la ciencia. Les agradezco la atención. De mi parte yo no tendría más que decir. Astrid. No, pues muchas gracias también por presentarnos este artículo, dado que también nos hace pensar en diferentes aspectos de la filosofía de la ciencia a partir de la experiencia particular de un personaje tan importante como es Torretti, o como fue Torretti, y que pues a través de su obra sigue sus ideas y que puede ser, como ya se mencionó, un bastión o una base sobre la cual muchos podemos adquirir información y muy elaborada y de muy exquisito trabajo. Bueno, muchas gracias a nuestros acompañantes de la tarde de hoy. Estaremos entonces pendientes para la lectura que tendremos la próxima semana. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias a todos, un abrazo. Hasta luego, muchas gracias.